hoy se lo vamos a permitir a Carlos. ¿Por qué? Porque él sabe mucho de cómic y de este sobre todo tiene que saber muchísimo. Así que Carlos, comienza. ¿Qué nos puedes decir sobre la Patrulla X? Algo sabemos sobre el tema, sí, me toca un poco, mucho, de manera directa. Pues te tendría que decir que obviamente antes que ponernos a hablar de la película, de los X-Men, la película que ha dirigido Bryan Singer, pues tendríamos que hacer una mínima mención de la historieta, que es el medio en el que nace este grupo de personajes que han sido tan recientemente trasplantados a la pantalla cinematográfica. Y es, solamente te puedo decir que es uno más de los muchos personajes y grupos de personajes creados por las mentes prodigiosas de Stan Lee y de Jack Kirby, dos de los creadores más influyentes de la cultura popular de la segunda mitad del siglo XX. Esos beneficios son internacionales. En la contabilidad directa se cuentan las copias que se venden en Japón o en los espectadores que vaya a tener una película en Japón. Antes se separaban los terrenos, por lo menos en el mundo del cómic. Una cosa era el mercado interno, el mercado norteamericano, y otra cosa el mercado exterior, que era a través de licencias. Los españoles no teníamos oportunidad de leer la producción norteamericana hasta que no se publicaba directamente aquí. Hoy día tú en las librerías especializadas en España los libros que se publican los cómics que se publican en Estados Unidos se reciben con una diferencia de una semana en España. A eso le añades la capacidad intelectual de las nuevas generaciones, que entre ellas el conocimiento del inglés está extendidísimo. Si no me ponen un personaje que se le parezca, es como Los Picapiedras, la película de Los Picapiedras. La película de Los Picapiedras, indudablemente, bueno, los actores, prescindiendo un poco de que los actores se parecieran más o menos, yo es que lo hubiese doblado en sudamericano. No sé si me explico. O sea, a mí el doblaje que hicieron, para mí ya no eran Los Picapiedras. Sí, la imaginación juega mucho. Claro, pero es que esa es la clave. Pero Esteban, partiendo de la base que Los Picapiedras son un dibujo animado, no tiene nada que ver con el cómic, pero parte del éxito que tiene Los Picapiedras es ese doblaje, esa manera de hablar. Eso formaba parte de la percepción que por primera vez tuvo España de esos personajes, era que esos personajes hablaban así. Si tú les cambias esa manera de hablar, le estás quitando su esencia. El poder de asociación entre imagen y voz es tan grande que luego... Yo me llevé la primera gran decepción, que hubo otras, ¿no? Pero la primera gran decepción fue esa, oírlo hablar en castellano. No, vamos, en castellano me refiero, que no habla en sudamericano, ¿no? Y digo, bueno, es que ya Pablo no es Pablo, Betty no es Betty, ya ni Dino, claro, no es nadie, ¿no? Yo me gustaría esperpentizar un poco, o sea, llevar a la máxima complejidad probablemente lo que estamos hablando. Dicho de otra manera, ¿qué necesidad tiene el mundo de una película del Quijote? Pues si nos ponemos en la tesitura que estamos... Sí, lo que pasa es que la gente... ¿Qué necesidad? Quiere mejor un cómic que una obra como el Quijote. Claro. Y ahí se acerca un poco más. Digamos, el cómic comparado con la literatura es, digamos, mucho más cinematográfica. Claro, concretamente hace las novelas, yo creo que un poco para que digan, vamos a hacer una película. Sin embargo, sí existen, o sea, también es que nos hemos metido en un jardín un tanto difícil de salir, porque reconozco también que, por ejemplo, Paul Auster está siendo muy bien llevado, muy bien llevado al cine, ¿no? Claro, es que depende, creo que única y exclusivamente del grado de compromiso con el que se pare el producto. Aquí estamos hablando de cómic y estamos hablando de multinacionales, estamos hablando de ejecutivos, y así nunca sale una buena película. Así difícilmente en una reunión de ejecutivos que no saben siquiera qué concepto es con el que están trabajando, que así no se puede. Cualquier producto bueno es un trabajo de amor, nace del cariño que se pone desde el comienzo, desde el parto de la primera idea. Antes hablaba de cómo fue la génesis de tener o no tener. Y estamos hablando de dos creadores excepcionales y probablemente de los más grandes que haya tenido el siglo XX. Estamos hablando y así es como surgen las cosas, ¿no? Entre retos, entre trabajos de cariño por el propio medio. Pero en las adaptaciones al cómic, como volviendo al tema original,
es que las que se han hecho hasta ahora mismo son partos con forceps, son partos en los que la génesis, insisto, está en una mesa, en un rascacielos de Park Avenue, en el que un determinado autor se pone con un determinado ejecutivo, se pone en contacto con otro determinado ejecutivo, ahí hay un trasvase de dinero. Son películas que no aguantan más de una semana, son películas que después de la semana de proyección ya hay otra que las desbanca. El cómic que más he leído es el cómic de los años 40, 50, 60. Los cómics nuevos, pues, bueno, nuevos que no son nuevos en España, porque en la época que yo leía el Capitán Trueno Jabato, el Corsario Verde y el Guerrero del Antifaz, pues prácticamente los tebeos de Superman es que no se vendían en España, esporádicamente. Unos precios carísimos. Yo recuerdo, por ejemplo, en mitad de los 50, Capitán Trueno y similares estaban a unas 50 pesetas y el Superman eran 5 pesetas en formato comic book de ¿Sabes quién era en el año 60 y tanto un gran aficionado a los cómics de Superman? ¿Quién? Pepis Ver en La Gran Familia. Ah, sí. ¿Recuerdas aquel detalle? Que siempre andaba por ahí gritando quién le había quitado sus cómics de Superman, sus TV de Superman. Capitán Trueno. ¿Con cuál te queda? No, yo, hombre, si estamos hablando de los que se han llevado al cine... Aquí, el que sea. Tú estás preguntando de los que se han llevado al cine. No. Yo de los que se han llevado... Que si no, que yo había entendido eso. Para mí, el cómic por antonomasia es el Capitán Trueno y el Cachorro, con los cuales yo aprendí a leer. Ahora, si la pregunta es traspasado al cine, sobre todo, incluso metido eso a nivel de superhéroes, para mí yo lo tengo quizás más cariño a Batman. Quizás porque es un superhéroe, a mí me gusta más el héroe que el superhéroe. Entonces es un superhéroe, pero nacido de una necesidad, ¿no?, de venganza, porque habían matado a sus padres, más que el nacimiento de Superman, bueno, que está en otro planeta, que estalla, que se viene para acá. Eso daría para otro programa, ¿eh? Exactamente. Pero quizás yo para mí, Batman. Yolones de Arabia. Me parece una adaptación del cómic de Hugo Pratt fantástica, a pesar de haberse hecho antes. Que Hugo Pratt no se lleve, no sé si llevará alguna vez su corto. Sí, bueno, se habla de que Antonio Banderas probablemente se está barajando hacer corto maltés al cine, y se baraja las banderas como una de las posibilidades. No, ¿a quién te imaginas tú como corto maltés? No lo sé, tendría que pensarlo, pero desde luego... Más alto, ¿no? Más alto quizás, ¿no? No, es más... yo ya es una cosa no de lo que puede dar el personaje. Corto Maltés es un hombre que está más de vuelta de todo. Claro. Es un personaje que además que le corresponde, está muy bien situado por Hugo Pratt, quizás de los mejores personajes del cómic. Muy bien históricamente, muy comprometido con su época, muy desengañado. Para mí con su época y con esta. Bueno, y con esta sí, porque eso es un ciclo, ¿no? Sí. Eso sí. Una pregunta antes que nada, los que habéis visto el X-Men, ¿es verdad que he leído en algún sitio que Stan Lee aparece en algún momento de la película? ¿O eso es un rollo que... Son leyendas urbanas. Son leyendas urbanas, ¿no? Stan Lee aparece en Clerks, no, ¿cuál era la de Kevin Smith? ¿Cuál era la de Kevin Smith? Por cierto, Kevin Smith, el autor de Clerks, de Mallrats, en Mallrats aparece Stan Lee, en Mallrats. Kevin Smith, el autor de Chasing Amy, es un gran aficionado a los cómics, tanto es así que trabaja en Marvel y es el guionista de Daredevil y de Green Arrow, para decir. ¿Tiene detrás tuya tu cómic? Tu cómic, Lawrence de Arabia. No tiene.